Muy buenos días, Dios le continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. Lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en el día de hoy tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. El Señor ha declarado para su iglesia una nueva temporada y nos está preparando para que nosotros podamos recibir lo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si hay algo que atasca el proceso que Dios tiene en nuestras vidas, es la práctica del pecado y el pecado como tal. Pero antes que se conciba o que dé luz al pecado, hay un escenario que se llama tentación, por el cual todos pasamos. Esta tentación que se puede presentar a nuestras vidas tiene una particularidad, y es que Dios la permite para probar qué hay en nuestros corazones. En primer lugar, vamos a ver lo importante que es la tentación. Quizás tú no lo has visto desde ese punto de vista, pero Dios la permite en nuestras vidas para hacer algo, y lo vamos a ver. Mira lo que dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue nuestro mejor ejemplo, nuestro mayor ejemplo, el ejemplo que podemos seguir. Dice la palabra de que Él fue tentado en todo, pero en Él no se halló pecado. Él pasó por las mismas tentaciones que tú y yo pasamos a diario, pero Él nunca falló, en Él no se halló pecado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Él se compadece, Él entiende lo que es que nosotros pasemos por tentaciones porque Él las pasó también. Y en la palabra nos deja, en el manual de vida nos deja el cómo nosotros también podemos pasar cada tentación. Y nos enseña además que las tentaciones son necesarias. El mismo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, dice la palabra, para ser tentado por el enemigo. Entonces la tentación no es del todo mala. El problema es ceder a la tentación. Cuando no cedemos a la tentación, entonces no hay pecado. En cambio que cuando cedemos a la tentación, hace o sale a la luz el pecado, y el pecado provoca muerte. Mira lo que dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Qué permite Dios en un escenario de tentación? Que de nuestro corazón brote lo que está escondido. Porque en nuestro corazón muchas veces hay cosas que nosotros desconocemos. Entonces la tentación lo que provoca es sacar lo que está adentro que nosotros desconocemos. Eso es lo que permite la tentación. Entonces Dios no permite la tentación para que nosotros caigamos en ella. Reitero, Dios permite la tentación para que de nuestro corazón brote aquello que para nosotros es desconocido, para que Dios pueda formarnos, para que podamos llegar a sus pies y decirle al Señor: Señor, necesito ser transformado, porque la tentación provocó un comportamiento inadecuado en mi vida y lo que quiero es agradar. Ahora bien, tenemos que tener claro ciertos aspectos. En primer lugar, debemos saber de que nosotros no podemos tener exceso de confianza ante la tentación. Nosotros tenemos que ser fortalecidos en Él, pero cuando hablo de Él, hablo del Espíritu Santo, pero no podemos tener exceso de confianza ante la tentación. Usted recuerda la negación de Pedro. El Señor le advirtió a sus discípulos y les dijo: Señores, yo necesito que ustedes se mantengan conectados con el Espíritu Santo, con Dios, porque el enemigo me ha pedido para zarandearnos. La respuesta de Pedro la podemos ver en Lucas capítulo 22, verso 33. Le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces, antes que tú niegues que me conoces. Fíjese de que el Señor le había advertido a sus discípulos de que el enemigo los había pedido para zarandearlos, los iba a probar, los iba a tentar. Y Jesús les advirtió, así como hoy el Señor nos está advirtiendo a cada uno de nosotros, de que el enemigo nos pide para zarandearnos, de que el enemigo nos pide para tentarnos, y que Dios lo permite, como dije anteriormente, para probar qué hay en nuestros corazones. Pero ¿por qué el Señor nos advierte esto? Porque nosotros debemos prepararnos para afrontar las tentaciones, debemos prepararnos
para afrontar el ataque del enemigo. Dice la palabra de que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros no podemos pecar de exceso de confianza. Tenemos es que alistarnos, tenemos es que prepararnos para poder afrontar lo que el enemigo tiene entre manos y que Dios permite para probar realmente de qué estamos hechos. Ahora, ¿de qué forma nosotros podemos afrontar la tentación? En primer lugar, debemos reconocer lo débiles que somos. Fíjese que Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, yo estoy firme, yo puedo ir a la cárcel por ti, puedo ir hasta la misma cruz por ti. Y Jesús le dijo, Pedro, no pasará el día de hoy para que tú me niegues 3 veces. Es decir, le dijo, si no haces lo que tienes que hacer, que es conectarte con el Señor, pues muy seguramente lo que va a ocurrir es que vas a fallar, y te pronostico que vas a fallar. Y todos conocemos la historia, Pedro terminó negando al Señor 3 veces. Entonces nosotros tenemos que reconocer nuestra debilidad. Debemos reconocer que necesitamos estar aferrados a Dios para poder hacerle frente a la tentación. En segundo lugar, nosotros nos va a tocar huir muchas veces de la tentación. En el libro de Génesis, capítulo 39, verso 10, dice de que hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella y para estar con ella. ¿Qué nos enseña la palabra aquí? En la vida de José, la esposa de Potifar se levantó para seducirle y en cierto momento José le tocó salir corriendo para no caer en la tentación, para no caer en el pecado. Él huyó y muchas veces nosotros tenemos que huir, tenemos que prepararnos para correr, tenemos que prepararnos para huir. Como dicen por ahí, es mejor que digan aquí corrió que aquí cayó. En segundo lugar, nosotros tenemos que resistir. No todas las veces vamos a huir, pero sí tenemos que resistir la tentación. En el libro de 1 Corintios capítulo 10 verso 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si la palabra dice de que las tentaciones que nosotros vamos a experimentar son tentaciones que Dios permite en nuestra vida para sacar lo que hay en nuestro corazón, pero que a la vez son tentaciones que vamos a poder soportar, entonces muy seguramente va a ser así. Va a llegar el momento en que tenemos que resistir, pero esto no ocurrirá si antes no nos fortalecemos, que es el tercer punto. En Gálatas capítulo 5 verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Para nosotros poder huir de las tentaciones, para nosotros poder resistir las tentaciones, tenemos que ser fortalecidos en el Señor. Y para ser fortalecidos en el Señor necesitamos alimentar nuestro espíritu. Para poder resistir las tentaciones, para poder aguantar los ataques del enemigo, necesitamos ser fortalecidos en el espíritu. No alimentar nuestra carne, sino alimentar nuestro espíritu. Y para alimentar nuestro espíritu tenemos que leer la palabra, tenemos que orar, tenemos que sacar tiempo para estar con el Espíritu Santo, tenemos que escuchar su voz, tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos hable en todo momento para así poder crecer. Entre más nos alimentemos de la palabra de Dios, más fuertes vamos a ser. Oremos. Padre, te doy gracias por esta mañana, gracias por lo que has hablado, Señor, a cada corazón, y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos des la fuerza para poder resistir, Señor, la tentación, que tú nos des la fuerza, Padre, para poder aguantar, que tú además en la tentación tú permitas, Señor, que en nuestro corazón saque, Señor, aquello que está escondido, salga a la luz, Señor, y así podamos reconocer nuestra debilidad, Padre Celestial, para ser transformados por ti, Señor. Gracias te damos por esta palabra, la recibimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le continúe bendiciendo en esta preciosa mañana.